Buenas, mi nombre es Arturo Martínez y voy a hablar sobre la teoría de la justicia de John Rawls. Bueno, entonces, ¿por qué Rawls plantea la justicia como imparcialidad? Entonces, para Rawls, la justicia es la estructura básica en la sociedad y la escribió como respuesta al utilitarismo de su época y él alega que hay derechos inviolables que le pertenecen al ser humano. A través de su obra presenta la justicia como imparcialidad. Esta es una teoría de la justicia que generaliza y lleva a un más alto nivel de abstracción la concepción tradicional del contrato social que ya había sido propuesta por otros autores anteriormente. Además, la justicia surge del desacuerdo, conflicto e intereses de los seres humanos en el estado natural y de guerra. El papel de la justicia para Rawls, cada persona cuenta con una serie de derechos que son inviolables, que ni siquiera lo son por el bienestar de la sociedad. La justicia debe velar por la seguridad de todos sin importar la posición que tenga en la sociedad. Además, para Rawls, la justicia de igualdad no debe estar sujeta a discursos políticos, ni a cálculos, ni intereses públicos. Entonces, Rawls se centra en los principios de justicia social, que estos deben proporcionar un modo para asignar derechos y deberes a las instituciones básicas de la sociedad y que definen la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social. El objeto de la justicia, pues para nosotros los seres humanos, el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad, el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división y de las ventajas provenientes de la cooperación social. Pero entonces, en este objeto de la justicia hay un concepto intuitivo, que hay hombres nacidos en posiciones sociales diferentes que tienen diferentes expectativas de vida determinadas muchas veces por el sistema político, como por ejemplo las circunstancias sociales y económicas. Entonces, de este modo, las instituciones de una sociedad favorecen ciertas posiciones iniciales frente a otras. Y estas son las desigualdades que Rawls plantea como especialmente profundas. Entonces, vamos a también hablar sobre el utilitarismo clásico y la teoría intuicionista. ¿Por qué Rawls propone la teoría de la justicia como imparcialidad? Pues porque el utilitarismo sacrifica como el bienestar de unos por el bienestar de la mayoría, o sea que no le importa si tiene que afectar una pequeña población para poder que el resto de la población tenga mejores condiciones. Entonces, Ral las tilda como algo ilegítimo porque desconoce la independencia y la separabilidad entre las personas. El hecho de que cada individuo debe ser respetado como un ser autónomo, distinto y tan digno como los demás. O sea que, así como lo plantea, los seres humanos tienen derechos que son inviolables y no se pueden sacrificar por el bienestar de los demás. Pues también hace como una crítica a las teorías intuicionistas, ya que estas tienen dos características. Primera, que consisten en una pluralidad de principios que se pueden estar en conflicto, dando soluciones contrarias en tipos de casos particulares. Y segunda, no incluyen un método explícito ni reglas de prioridad para valorar esos principios para evaluar la priorización de lo correcto. Entonces, esa teoría no puede dar ninguna respuesta constructiva al problema de asignar valores a los principios competitivos de la justicia. Entonces, pasamos como a la idea principal de la teoría de la justicia. Como idea principal, Rawls como trata de recuperar el contrato social que se puede definir como los principios que las personas libres y racionales interesadas en promover sus propios intereses aceptarían una posición inicial de igualdad como definitorios de los términos fundamentales de la asociación. A este modo de considerar, Rawls lo llamó justicia como imparcialidad. Entonces, entre los rasgos de justicia como imparcialidad, esencialmente está la situación de posición original, ya que en esa posición nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, ni su clase, ni su estatus, ni nadie sabe tampoco cuál es su suerte en la distribución de ventajas y capacidades naturales, ni inteligencia.
Entonces, los principios de justicia se escogen a través del velo de ignorancia. Eso asegura que los resultados del azar natural o de las contingencias sociales y económicas no darán a nadie ventaja ni desventaja al escoger los principios. Entonces, para Rawls es la justicia como imparcialidad, ya que transmite la idea de los principios de la justicia y se concuerda como con la condición inicial de las personas. Eh, un rasgo de la justicia como imparcialidad es pensar que los miembros del grupo de la situación inicial son racionales y mutuamente desinteresados. Así que los seres humanos no están interesados en los intereses ajenos, sino en sus intereses individuales y cada uno busca sus propios intereses. Bueno, entonces, en medio de del velo de la ignorancia y pues de coger la justicia a través de ello, existen dos tipos de libertades. Primero está como la libertad básica, que es como la libertad política, la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y que pues que todo el mundo tiene como derecho a hacer sed de de libertades básicas. Y por otro lado está el de las desigualdades sociales y económicas que se pueden sostener si se producen beneficios compensadores para todos, en particular para los miembros menos aventajados de la sociedad. Y segundo, las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de tal modo de pues, que sean ventajosas para todos y vinculen cargos y a que sean asequibles para todos sin importar su condición, su condición social. Algunas observaciones acerca de la teoría moral. Bueno, entonces, en esta teoría de la moral tenemos dos tipos de juicios, el juicio madurados y pues también tenemos el equilibrio reflexivo. Los juicios madurados son simplemente aquellos emitidos en condiciones favorables para el ejercicio del sentido de la justicia y por tanto en circunstancias en las cuales no se representan las excusas y explicaciones más comunes para cometer un error. Se presume entonces que la persona que formula el juicio tiene la capacidad y la oportunidad y el deseo de llegar a una decisión correcta. Y pues la noción del equilibrio reflexivo pues puede conceptualizarse en términos que trata de un procedimiento mediante el cual una persona pone en relación sus juicios considerados de justicia con ciertos principios de justicia y con los argumentos filosóficamente relevantes con la intención de determinar si esos principios son la mejor expresión posible de su sentido de justicia. Tenemos pues entonces por este lado la conclusión de Rawls, que por medio de la teoría de la justicia pues primeramente podemos observar que el principio de diferencia da algún valor a las consideraciones particularizadas por el principio de compensación y ese principio afirma que las desigualdades inmerecidas requieren una compensación y dado que las desigualdades de nacimiento y dotes naturales son inmerecidas, habrán de ser compensadas de algún modo. Así que el principio sostiene que con objeto de tratar igualmente a todas las personas y proporcionar una auténtica igualdad de oportunidades, la sociedad tendrá que dar una mayor atención a quienes tienen menos dones naturales y a quienes han nacido en posiciones sociales menos favorecidas. Pero el principio de la diferencia asigna recursos, digamos, a la educación, de modo que mejoraría las expectativas a largo plazo de los menos favorecidos. Por otro lado, tenemos los fundamentos de la libertad de Friedrich Hayek. Entonces, aquí tenemos el concepto de libertad y libertades. Entonces, empezamos como con la libertad, ausencia de coacción. Entonces, la libertad es el estado en virtud del cual un hombre no se halla sujeto a coacción arbitraria. Y se tiene que llegar la libertad de la política, ya que un gobierno no asegura necesariamente la libertad individual y la única manera de que la libertad se dé de manera colectiva es cuando el pueblo lucha en contra de la coacción y en busca de la libertad. Tampoco podemos hablar de libertad cuando se habla de un set de libertades, que tenemos restringido hacer unas cosas, pero tenemos permitido hacer otras cosas. Entonces es ahí donde
hay como represión de la libertad y no se puede hablar de libertad en ningún momento. Y tampoco se puede hablar de libertad cuando se vincula como con las emociones y tampoco se puede comparar con la moral, ya que pues si por nosotros mismos no podemos tomar decisiones, no hace como forma de coacción, pero sí sería coacción y violación de la libertad cuando alguien me imponga algo que yo no quiero hacer. Otro concepto de libertad y riqueza, entonces todo el mundo anhela riqueza, pero vemos que en ocasiones hay personas que tienen riqueza, que tienen poder, pero están en la sombra de un jefe, así que no gozan de libertad y tienen que cumplir un papel dentro de la organización. El poder creador de la civilización libre. La civilización comienza cuando en la persecución de sus fines el individuo puede sobrepasar los límites de su ignorancia aprovechando los conocimientos que no poseía. Para progresar se deben hacer continua revisión de nuestros ideales y concepciones presentes para mejorar a futuro el conocimiento existente como conocimiento individual. Todas las costumbres, conocimientos, actitudes y emociones e instrumentos son adaptaciones a experiencias pasadas que se han desarrollado por la eliminación selectiva de conductas menos convenientes. Entonces, los seres humanos no descansamos en un conocimiento que no tenemos, sino que alguien más posee. Entonces ahí es donde empieza la cooperación entre humanos y nos retroalimentamos y pues empieza a existir como una serie de factores en donde se puede, donde es como la necesidad de producir bienes y servicios y como en la conjugación de, pues, de todos los saberes entre los humanos se fija qué producir, cuánto producir y quién lo va a hacer. Y es una coordinación que pues que nadie puede llegar a dominar y es un argumento importante que se usa para rechazar la idea de una economía centralizada. Responsabilidad y libertad. La responsabilidad se define como pues hacernos cargo de las consecuencias de las acciones que llevamos a cabo y pues la idea fundamental es que si exigimos libertad tenemos que aceptar también la responsabilidad. Y pues el concepto de responsabilidad no muy bien, pues no es bien visto por la mayoría de los seres humanos, pero no podemos ser libres si no aceptamos la consecuencia de nuestras acciones. Entonces tenemos un ejemplo de los castigos que se ponen actualmente a los crímenes. La verdad, los crímenes pues no se pueden restituir, pero se hace con el fin de que los otros seres humanos actúen de forma diferente con el ejemplo que se ponen pues sobre los que son castigados. Y pues dice que los seres humanos debemos cargar con las consecuencias de nuestros actos y pues también tenemos que saber que debemos de respetar los derechos de los demás. Igualdad, valor y mérito. Bueno, entonces el autor como en esta parte comienza a señalar que los seres humanos somos completamente desiguales y tenemos diferentes dones naturales y por la educación o pues de pronto por el factor familiar, que de pronto nazcan en el núcleo con distintos hábitos o costumbres y valores, pero también tiene que ver mucho con la herencia. Pero entonces hay personas que pueden nacer con las mejores condiciones biológicas y posiciones en la sociedad, pero no aprovecha ciertas ventajas. En cambio, si de pronto escogemos la igualdad ante la ley en la sociedad, puede que exista la desigualdad material, pero así sí la libertad de usar nuestros propios recursos sin importar nuestra posición en la sociedad para poder escalar y pues tener una mejor posición en ella. Además, Hayek en esa parte dice que no tiene que existir privilegios sin exclusiones, pero todos tienen que ser tratados por igual. El Estado de Derecho e igualdad ante la ley es lo más importante a perseguir en la sociedad actual. O sea que todos tenemos que ser vistos ante la ley de la misma manera sin importar nuestra posición social, ya que todos tenemos como condiciones competitividad para poder escalar. Otra parte pues, del documento de Hayek habla sobre como el gobierno mayoritario.
Dice que a partir del 89 fue la democracia que como formó parte del gobierno y se impuso pues en la sociedad. Entonces este espíritu democrático pues invadió el mundo entero y la mayoría de los estados son democráticos. Eh, el contexto de la práctica de democracia piensa que la libertad de pensamiento juega un papel bastante importante en la formación de la opinión ciudadana y nos dice que la gente, nos dice lo que la gente quiere y no lo que pudiera querer. Entonces, esa parte del mecanismo de la democracia que pues, las personas pueden participar de la política y exponer lo que realmente quiere. Hayek dice que la democracia no es la mejor forma de gobierno, pero es la menos mala de todas las formas, pero no va a subsistir al menos que enmarquen como un contexto del Estado de Derecho que le dé oportunidades a todas las personas. Otra parte muy importante es que la libertad para poder abrir negocios es algo muy necesario. Y ahora la pregunta es por qué hay personas que son muy capaces pero no deciden abrir su propio negocio y pues se entiende que no son capaces pues por no tomar los riesgos y pues prefieren estar bajo la sombra pues del empresariado. Y hablamos sobre la ecuación y el Estado, es decir que la medida que pues los seres humanos no estamos sometidos a la ecuación somos libres, pero mientras no entendamos qué es la ecuación no entenderemos qué es la libertad. La coacción es como la injerencia en la esfera de la vida privada de una persona que no ha sido invitada. Esto quiere decir que el gobierno puede influir fuertemente en los pensamientos y en la libertad individual de las personas por medio podemos ser, por medio de como de leyes, como por medio del utilitarismo, imponiendo leyes a la fuerza y haciéndonos creer que lo que hace es correcto. Entonces, la fuente de cohesión más importante que hay en el mundo es el gobierno y también es el que nos mete un monopolio a la fuerza. No hay relación necesaria entre el poder y la cohesión. Por supuesto, el gobierno sí que puede saltar los límites y comenzar a invadir la esfera privada de los ciudadanos y puede existir como una relación una relación como entre monopolio y coacción. Los monopolios son como una expresión de la coacción al no tener opción de tener y pues los humanos no tienen como opción de ir contra ellos y finalmente tienen que aceptarlo. Pues como conclusión, la mirada de los autores en sus teorías va en mano como la libertad de los seres humanos. Por un lado, que plantea la teoría de la justicia como imparcialidad, como el mecanismo que le asegure a toda la sociedad, sin importar su condición económica, un ser de derechos inviolables y que no se puedan sacrificar por el bien de otros. Propone la justicia como imparcialidad para que la justicia pueda actuar de manera equitativa y ese principio afirma que las desigualdades inmerecidas requieren una compensación y dado que las desigualdades de nacimiento y dotes naturales son inmerecidas, habrán de ser compensadas de algún modo. Y por otro lado, Hayek, con la teoría de la libertad, hace énfasis a la importancia pues, de la libertad y lo que es en la sociedad. Y así que la sociedad debe dejar pues, de existir la cohesión, ya que esa entorpece el desarrollo de la sociedad. Hayek aboga por la igualdad ante la ley y la libertad de los seres humanos sin importar la posición en la sociedad para competir y utilizar los recursos propios para sobresalir en la sociedad y lograr una posición en ella. Ambas teorías se centran en el individuo racional sin importar sus condiciones políticas y económicas. Los seres humanos pues tienen que ser igual ante la ley y que los menos desfavorecidos deben de tener oportunidad de superarse y lograr el éxito en la sociedad. Muchas gracias.